feliz, un fuerte aplauso para Jaime que está aquí. Jaime, por favor, pasa. Hola, bueno, buenas noches ante todo. Mientras se va viendo un poco la parte de lo audiovisual, podemos ir avanzando y hablando un poco sobre integración sensorial. Bueno, primero disculpar los minutos de tardanza, pero el tráfico está terrible y vengo desde el otro lado de la ciudad. Lo segundo, agradecer, como siempre, a Soy Autistique por la invitación para hablar de este tema. Yo soy Jaime Flores, soy terapeuta ocupacional. Dentro de nuestro trabajo trabajamos con integración sensorial, pero también trabajamos con otros abordajes terapéuticos, ¿no? La terapia ocupacional como profesión se encarga de ayudar a las personas a que puedan involucrarse nuevamente en ocupaciones y actividades. Entonces, básicamente, cuando una persona tiene una dificultad para hacer, ¿no? O sea, la terapia ocupacional preconiza que el hacer nos devuelve, ¿no? El disfrute, la salud, el bienestar, la participación. Entonces, el hacer, ¿no? Nos ayuda a poder involucrarnos nuevamente en nuestra sociedad y en nuestras actividades cotidianas. ¿Qué viene a ser el hacer? Todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, quisiera que alguien me dé un ejemplo de algo que he hecho hoy día. Cualquier cosa. Cocinar, ¿no es cierto? ¿Qué se requiere para cocinar? Plata para comprar los implementos. Aparte de plata para comprar los implementos. Ya, y saber usar el cuchillo, ¿qué habilidades requiere? Cognición, ¿sí? Coordinación motora fina, entonces sería habilidades motoras, ¿no? Entonces necesitas coordinación, ¿no? Coordinación motora fina, ¿no? Dentro de lo motor, ¿qué más? Si no tengo fuerza para agarrar el cuchillo, ¿qué pasa? ¿No? Se necesita fuerza. No siempre se necesita la misma fuerza para cocinar de repente algo con carne que algo que es plato. Pero las habilidades que se requieren para, por ejemplo, cocinar, como decían las personas que han participado, habilidades cognitivas y habilidades motoras, hay otros componentes que pueden haber. ¿Quién se atreve a decir algo más? Concentración, están en habilidades cognitivas. ¿Algo más? Creatividad para inventar un plato a Gastón, a Julio. Sí, y la creatividad también está dentro de lo cognitivo. ¿Alguna otra habilidad que se requiera? Emocional, porque si no agarras el cuchillo y se lo tiras al otro, ¿no es cierto? Pero claro, en la parte emocional, por ejemplo, que es otro subsistema de nuestro ser, está en función a qué tanto me agrada a mí cocinar, qué tanto me satisface a mí cocinar, cómo queda el producto y cómo me siento en función a ello. A veces no pensamos en ello, pero hay gente que disfruta realmente cocinar. Otros, como yo, cocinamos porque no nos queda de otra, porque si no nos morimos de hambre, entonces, ¿no? Pero repercute en una habilidad emocional, en un aspecto o en una área emocional. La charla hoy día de lo sensorial, ¿tendrá algo que ver lo sensorial con cocinar? El olfato, la textura. Bueno, porque hay mucha gente que va cocinando y se lo va comiendo, ¿no? Entonces lo va probando. ¿Algo más? Fíjense que para agarrar el cuchillo igual, ¿cómo agarran el cuchillo? ¿Con mucha fuerza o con poca fuerza? ¿Con mucha precisión o con poca precisión? Con precisión. Eso viene de lo sensorial. Otra cosa de lo sensorial. Coordinación. La coordinación está impactada por lo motor y lo sensorial. Otra cosa de lo sensorial. Sabores. Sí, pero independientemente de los sabores, que vendría a ser el gusto, si yo sigo pensando en el cuchillo, el sistema táctil me ayuda a mí, ¿sí?, a no cortarme. Exactamente. Te permite hacer un plan motor para que tú tengas la habilidad. Hay gente, bueno, yo soy torpe con el cuchillo, entonces yo hago mis cuadrados de cebolla me salen así, ¿no? Pero hay gente que corta la cebolla con mucha habilidad y con mucha precisión, y le salen cuadraditos muy pequeñitos, ¿no? Muchas de esas habilidades tienen que ver con habilidades motoras y habilidades de procesamiento sensorial, ¿no? Las habilidades sensoriales impactan, ¿no?, en cómo yo estoy haciendo.
Y de hecho, por eso les decía, cuando la terapia ocupacional que restaura las funciones por medio de actividades o ocupaciones, lo que tiene que hacer es analizar cuáles son los componentes de esa acción para poderte ayudar. El análisis de hacer integración sensorial está basado en ello, en cómo te vas a involucrar en hacer cosas, ¿sí? Yo sé que aquí, creo que la gran mayoría son papás, y muchos de los papás que están aquí tienen niños que están dentro de lo que se conoce como un TEA, ¿sí? Y muchos de ellos tienen dificultades a nivel de procesamiento sensorial. Probablemente muchas de las habilidades o de las cosas que ustedes observan está en función a que los niños se tapan los oídos o no quieren agarrar cosas, ¿no? O rechazan hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero la vertiente del procesamiento sensorial va más allá de solamente comportamiento. La manera como nuestro sistema nervioso procesa la información sensorial. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos estilos distintos de procesar la información sensorial. ¿A quiénes de ustedes aquí en este auditorio les gustan los juegos mecánicos de manera intensa? O sea, que se subirían a una montaña rusa, ¿sí? Y la disfrutarían. ¿Hay alguien aquí? Ahí hay una, dos. Eso no es raro, hay gente que la disfruta, o sea, realmente disfruta la velocidad y la fuerza, ¿no? De cómo puede ir una montaña rusa, ¿no? ¿Quién de aquí se atrevería a hacer un parapente o lanzarse de un paracaídas? Ahora hay más. Sí, pero el de la montaña rusa también levantó la mano para muy bien, ¿no? ¿Y quién se atrevería a escalar, a subir hasta arriba de una montaña y disfrutaría de la acción, de la actividad? ¿Sí? ¿Y cuánta gente aquí disfrutaría simplemente de tomar una taza de café y conversar? ¿Sí? Después, si soy autístico, nos va a invitar cafecito, nos vamos a ir, ¿cierto? Porque es muy sensorial esa actividad. Pero claro, muchos de nosotros tenemos este tipo de preferencias. Hay gente que busca información sensorial sin pensarla, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Quiero poner otro ejemplo. ¿Qué hacen cuando están con estrés? Renegar. Ok, renegar. Eso es una respuesta. Otra cosa. Deporte. Por ejemplo, mucha gente que está con estrés lo que hace es querer canalizar esa sensación que uno tiene, ¿no? Porque cuando uno tiene estrés hay una sensación como de ansiedad, como de opresión, ¿no? Entonces quieres hacer algo. Por ejemplo, no sé, estás frente a un examen o tienes que hacer algo muy importante o te entrevista a alguien, ¿no? O vas a ir a la embajada americana porque te van a dar la visa porque te has ganado un premio ya y no sabes si te van a dar la visa, entonces tú no sabes qué cosa hacer, ¿no? Entonces te chancas las manos así, caminas, no sé, saltas, haces deporte, corres, tomas una ducha fría, hablo igual que conmigo. Podemos hacer muchas cosas, hacemos muchas cosas cuando nosotros estamos en una situación de estrés. Pero fíjense que si yo empiezo a hacer una entrevista aquí, cada quien tiene un estilo para poder pasar o sobrellevar una situación de estrés. Desde renegar, que es válido, hasta hacer una actividad como un deporte, bañarte con agua fría. ¿Quién come cuando está con estrés? Aquí. ¿No? Sí, yo me incluyo, por eso estoy así como estoy, siempre con estrés. Se come, ¿no? Uno come. Y generalmente, ¿qué busca comer? Cebollas o cosas crujientes, ¿no? Grasa, a comer una cosa así, ¿no? Y la come, ¿no? Y después de eso uno siente una sensación como de tranquilidad, una suerte de alivio frente, ¿no? a una situación específica, porque todos vamos a tener esos estilos. Y nuestro sistema nervioso que es tan hábil, alguna vez le dijeron, cada vez que usted esté nervioso o ansioso o con estrés, tiene que comer Kentucky Fried Chicken. No, nadie le dijo eso. O tiene que salir a correr, o tiene que bañarse, o tiene que chancarse las manos, o tiene que caminar, ¿no? O tiene que hacer así.
¿no? Y te dicen, quieto, y tú, y otra vez, ¿no? Ostras, y ni lo piensas. Mucha gente, ¿se han dado cuenta? Y si hay gente aquí, yo veo gente que está sonriendo, sé que lo debe hacer. Muchas personas ni se dan cuenta, o sea, están sentadas y están moviendo el pie. Por ejemplo, ahorita estamos en una charla. Esta hora ya es una hora en la cual uno ha trabajado todo el día, está cansado, y si la charla no se hace amena, uno se empieza a dormir, ¿sí? Entonces el que está hablando de repente dice, ay, qué aburrido que soy, que estoy durmiendo a la gente. Pero no necesariamente porque uno sea aburrido, es porque realmente nuestra alerta va a decrecer porque ya estamos cansados, porque ya pasó el día, porque, en fin, N cosas que hacen que nuestra alerta decrezca. Entonces, estos términos que empiezo a utilizar como regularme, disminuir niveles de estrés o mantener el alerta, tienen mucho impacto desde lo sensorial. No todo eso es solamente sensorial, pero tiene mucho impacto a nivel sensorial. Por eso es que en realidad muchos de los comportamientos de nuestros niños, de los niños que tenemos o que estamos mirando, son reales, ¿no? Uno puede pensar que es exagerado asustarte con una licuadora, ¿no? O hacer una rabieta cuando te cortan el cabello. O sea, te van cortando el cabello y el niño y le tienen que agarrar como que con camisa de fuerza entre dos para poderle cortar el pelo, y el peluquero tiene que cortar rapidísimo porque no hay quien controle al niño. Entonces claro, la gente alrededor piensa que niño tan malcriado o qué rabieta, ¿no? Y los padres pueden interpretar como que eso es una rabieta. Pero yo quisiera que ustedes piensen qué pasaría si ustedes sintieran que un montón de hormigas les camina por la cabeza, ¿no? O que tienen abejas en su cabeza. Entonces es real, la sensación está magnificada en algunos niños, o la sensación está disminuida en algunos niños. O sea, tenemos niños, ¿sí? Tenemos niños que están sintiendo más y niños que están sintiendo menos, como todos nosotros. Nosotros mismos tenemos, algunos de nosotros sentimos más y otros sentimos menos, ¿sí? Por eso, las personas que les agrada las sensaciones intensas como una montaña rusa, ir a mucha velocidad, tirarse de un paracaídas, hacer un parapente, es gente que necesita esta sensación, es más intensa. No es que sea normal, no es que esté mal, ni es que wow, qué valiente es que necesita esta información. Y muchas veces después de hacer una acción como esa, es más productivo, se concentra más, está más atento, hace más cosas, ¿no? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay momentos en el día en que tú te sientes más productivo para hacer cosas? ¿Sí? Hay un horario en el día. Hay gente que prefiere hacer cosas en la mañana, hay personas que prefieren hacer cosas en la tarde, o en la noche, o en la madrugada. Y generalmente lo que sucede... El micrófono no funciona. Y lo que generalmente sucede es que a veces pasa que tú mismo inconscientemente te preparas para hacer algo. Por ejemplo, tienes que hacer algo de mucha precisión o de mucha concentración, como por ejemplo, tienes que presentar un trabajo, un proyecto para el trabajo. ¿Qué piensas? Te preparas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué se hace cuando uno planificas? ¿Analizas? Pero fuera del proceso específico de la programación, ¿hacen algo? Piensen. Como por ejemplo, me baño, ¿sí? Tomo un café, ¿no? Preparo bebidas o algo para estar alrededor de, ¿no? Hay gente que prefiere igual hacer deporte, correr o hacer algo antes de sentarse a trabajar o hacer algo de mucha precisión. Es como que tu cuerpo lo preparas
¿sí? Porque necesitas estar con tus 7 sentidos puestos para hacer algo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, esas preferencias que tenemos vienen desde lo sensorial. De hecho, mucha gente y muchos investigadores investigan y se hacen una serie de hipótesis con respecto hasta las preferencias que tenemos para elegir nuestras profesiones. Porque nuestras profesiones también nos dan sensaciones. O sea, una persona que es buscadora de sensaciones, ¿ustedes creen que disfrute estando en una oficina sentado 8 horas? No. O sea, no podría. Una persona que tiene hiperrespuestas a nivel vestibular, o sea, que tiene cierto temor con el movimiento y con estas cosas, ¿ustedes creen que va a elegir profesiones que demanden enfrentarse a velocidad o a alturas? No. O sea, realmente impacta así. Entonces, los sistemas sensoriales son parte importante de nuestra vida y para mí es muy difícil quedarme quieto. Yo soy buscador de sensaciones. No puedo quedarme paradito y hablar. Nuestro sistema nervioso busca la información sensorial y nos ayuda a organizar. O sea, ¿cuál es la importancia de la integración sensorial? En realidad, la integración sensorial, para que la entendamos en fácil, es la capacidad que tenemos de ingresar información sensorial, procesar y damos una respuesta. Eso es lo que hacemos. Y va a tener vertientes específicas. De lo que les venía hablando, la información sensorial les va a ayudar a mantener A, niveles de alerta, B, habilidades para organizarse y C, habilidades que tienen que ver con planificaciones motoras y praxis. ¿Sí? Entonces, y claro, a ver, ¿qué necesito yo para subirme a la mesa? No me voy a subir porque si no me pegan aquí. Pero, ¿qué necesito yo para subirme a la mesa? Fuerza. ¿Qué más? ¿Alguien se pregunta por qué este señor se quiere subir a la mesa? ¿Sí? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿No? Pero sería una buena pregunta. Yo estoy poniendo un ejemplo. Pero ¿por qué se quiere subir a la mesa? Lo primero que uno empieza a hacer cuando uno quiere involucrarse en el ambiente es tener una idea. Esa idea de subirme a la mesa, sentarme, ir al podio, salir, o lo que tengamos que hacer, o hacer algo específicamente, esta idea mueve mi cuerpo para que haga planes. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo de subirme a la mesa, si yo me tengo que subir a la mesa, tendría que ver si pongo mi rodilla así, o si pongo mi pie directamente y me levanto. ¿Qué creen que sea lo más fácil? ¿Poner mi pierna así, mi rodilla aquí, o poner mi pie directamente y levantarme? La rodilla, ¿no es cierto? Ese sería como que el plan más idóneo, se podría decir. Pero también podría ser sencillo o más fácil si yo jalo algo, me subo a la silla y después me subo a la mesa. ¿No es cierto? Ese es otro plan. ¿Sí? O otro plan podría ser, me siento y me giro y me subo. Hay 4 planes. Unos mejor que otros. ¿Sí? Unos más económicos que otros. Pero todos van a requerir habilidades para poder llegar al objetivo. Si yo me quiero subir a la mesa poniendo el pie, objetivamente, ¿qué pensarían de mí? ¿Qué es incoordinado? ¿Qué hace las cosas sin pensar? ¿Qué es arriesgado? ¿Que quiere llamar la atención? ¿Sí? Fíjense cuántas cosas se puede uno hipotetizar frente a una acción. O puede ser, este tipo no tiene ni idea de cómo subirse a una mesa. No. ¿Sí? Pero pueden ser todas esas hipótesis. Y yo creo que son esas hipótesis las que nos corren por la cabeza cuando nos enfrentamos con comportamientos con los niños. Cuando miramos a nuestros niños y vemos su comportamiento, hipotetizamos por qué
¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? ¿Sí? ¿Por qué un niño no quiere comer su sopa? Porque está muy caliente, porque no le gusta, porque está fea, porque el olor es, ¿no? Sí, claro, una sopa fuchifú, ¿no? Muy bien fuchi la sopa, huele, ¿no? ¿Okay? La textura, el color, el sabor, ¿no? El sabor, como decía por ahí, si la sopa está fea, ¿sí? No es familiar. No es familiar, entonces nunca vio la sopa y no le es familiar, no se le da la gana de tomarla, el niño es malcriado, ¿sí? Le das un sol y se la come toda, ¿sí? Pero no le das nada y no la come. O sea, fíjense cuántas hipótesis pueden haber en función a una acción específica, ¿sí? Si es sensorial, va a pasar que van a haber restricciones en la alimentación. El niño va a querer que la comida siempre sea igual, con la misma temperatura, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? La va a querer sí o no. Aquí deben haber padres que tienen niños con temas en la comida, ¿no? Estos niños son selectivos. Quieren que la comida sea igual, de la misma temperatura, la misma forma, y si es posible que se vea igualita, 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 todos los días o cada vez que me la presentan, ¿sí? Le das un sol y no la come. Le pones un video y no la come. Le dices, por favor, hijito, te llevo a Disneylandia, no se la come. O sea, no se la come. Niño con conducta, tú le dices, si no te la come, va. Te llevo a tal sitio y se la come, ¿no? Niño sensorial es fácil empezar a mirar ciertos patrones que son repetitivos frente a la comida, ¿sí? Y lo mismo empieza a suceder con ciertos comportamientos que vemos en los niños, como por ejemplo ruidos, como por ejemplo cosas de tacto, ¿sí? Ahora, en el TEA, a veces pasa que los niños, es como que el niño con TEA, su sistema sensorial tiene picos. Entonces hay tiempos en que tú dices, uy, ya, y después vuelve a lo mismo, ¿sí? Ya no pasó, y después otra vez sientes que de la misma forma, ¿no? Se chupaba todo, dejó de chupar, y después de unos meses se vuelve a chupar todo, ¿no? Y vuelve a buscar y todo esto, o había cosas se dejaba ya cortar el cabello y otra vez no quiere que se corte el cabello, no sé por qué esto no se apaga. Y así, entonces en lo sensorial generalmente vemos patrones, ¿sí? Y vemos ciertas características que son como recurrentes en el niño, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando un poco las imágenes. Estos son algunos datos que tenemos sobre el TEA, ¿no? Esto de 1 de cada 68 parece que va a cambiar, ¿sí? O ya cambió, creo. Ya cambió, ¿no? Ahora es 1 de cada 57, 46, ¿no? Sí, estamos frente a, yo creo que ya es un tema de salud pública. O sea, realmente los gobiernos deberían tomar más cartas en el asunto con respecto a la incidencia de niños con TEA. Sí, se puede decir que ahora de repente tenemos mejores sistemas para detectar, se está diagnosticando cada vez a menor edad, estamos teniendo mejores criterios para observar, pero igual tener 1 de cada 47 es bastante, ¿no? Entonces, y lamentablemente nuestros sistemas de salud público, en el Perú peor todavía, porque lamentablemente, no tenemos la logística específica para poder cubrir dificultades de salud en general, ¿no? O sea, en el Perú estamos teniendo muchos problemas con la salud mental y con la salud física en general. Esta estimación es aproximadamente 30% más alta que la cifra estimada en 2000. Miren, en 2008 fue 1 de cada 88, ¿no? Entonces, sí. O sea, prácticamente en 20 años
estamos teniendo el doble de lo que se veía hace 20 años, ¿no? No, 88, 98, 2008. 2008. Ah, sí, 10, tienes razón. 10 años. Sí, realmente que sí. Sí. Y yo creo que charlas como esta, que bueno, ahora vamos a hablar de sensorial, pero yo creo que la fuerza la tenemos nosotros. O sea, si nosotros realmente nos juntamos y trabajamos juntos y luchamos por mejores servicios y nos dejamos escuchar, podemos lograr más cosas. Probablemente, no sé, yo soy muy creyente, ¿no? Yo creo que las cosas nunca suceden de casualidad y probablemente nos toque estar más organizados y más juntos para poder luchar, padres, profesionales, todos, ¿no? Porque, claro, intervención terapéutica es cara, intervención de calidad es cara, ¿no? Pero aparte de lo caro, también hay pocos, o sea, no es que abundan los profesionales para poder intervenir y poder trabajar con niños con autismo, no. Entonces tampoco vemos una preocupación porque profesionales se formen, ¿no? Ni para que haya más profesionales que puedan ayudar. O sea, en realidad es un problema grande. Y nos toca a nosotros como ciudadanos, yo no digo que nos peleemos con el Estado, pero sí hacer prevalecer un poco más nuestros derechos en cuanto a tratamientos, abordajes, detección. O sea, tenemos que, y lo otro que creo que es importante es empezar a ser nosotros más serios. O sea, más serios ¿en qué sentido? En el sentido de buscar las cosas que tienen evidencia, investigar, de repente a los papás contar sus historias, porque yo sé que muchos padres aquí han pasado por N profesionales, han buscado y han ido de uno en uno y en otro, hasta encontrar a alguien con los que se han sentido a gusto para poder trabajar. Y es importante que podamos tener más profesionales capacitados y que no tengamos gente que se quiera aprovechar de nosotros. Sí, lamentablemente. No, es que no es solamente el autismo en el Perú, la salud en general es un negocio. La salud en general es un negocio, ¿no? Entonces, en realidad sí hay un compromiso fuerte de poder mirar este tipo de números y con este tipo de números nosotros poder pedir, solicitar que haya más profesionales, que haya más formación, que haya más ayudas, etcétera, ¿no? El Estado ahora preconiza centros de salud mental, por ejemplo, pero ¿qué profesionales van? ¿No? ¿Cómo está instalado? O sea, te pongo una institución y ya, ¿no? La estructura, la infraestructura, lo que debe de haber, qué profesionales deben estar, ¿no? La responsabilidad de eso es muy, muy importante, ¿no? Niños, los varones son afectados 5 veces más que las niñas, ¿no? Y sí. ¿Por qué creen que los niños son más afectados que las niñas? ¿Por qué los varones somos más? Se supone que somos un sexo fuerte, ¿no? Se supone, no soy nada de machismo ni nada, ¿no? Eso es lo que decían. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué creen que sucede aquí? Sí, específicamente, genéticamente, el cromosoma Y, que es el que condiciona el sexo masculino, es más débil. Entonces es más propenso a enfermedades genéticas, ¿sí? O más propenso en realidad a una serie de condiciones distintas. Entonces, por eso es que generalmente casi todas, en cuadros clínicos, en síndromes, ¿no? Van a haber más incidencia de hombres que de mujeres. La mayoría de los niños a los que se les ha detectado TEA no recibieron un diagnóstico hasta después de haber cumplido 4 años. Esto va cambiando, a Dios gracias, pero muchos niños ya mayores no fueron diagnosticados hasta después de los 4 años. Aquí todavía hay una media corriente, no es que no los diagnostiquen, sino de que se reservan, ¿no? Se reservan el diagnóstico, ¿no? Pero sí ya están mandando a hacer intervención. O sea, se reservan el diagnóstico, no te dicen que hay un TEA, te dicen un trastorno del desarrollo, un retraso del desarrollo, pero están mandando a hacer intervención terapéutica, ¿no? Estos son los nuevos criterios del DSM-5. Como sabrán, el DSM-4 cambió. El DSM-4 tenía una clasificación en donde se hablaba de síndrome de Asperger, se hablaba de síndrome de Rett y se hablaba de una serie de síndromes de especificaciones con
espectrum del autismo, ¿no? Y autismo no específico, los que tenían uno que otro, ¿no? Pero no sabían, entonces había esta clasificación. El DSM-5 es déficit de comunicación y socialización, nos habla de niveles y ya no trae ni Asperger, el síndrome de Rett salió, ¿no? Y ahora todo se llama trastorno de espectro autismo, ¿no? TG, ¿no? Entonces, básicamente se está hablando así, esos son los criterios diagnósticos, ¿no? En cuanto a los temas de comunicación y socialización, ¿no? Tenemos el déficit en la reciprocidad social y emocional, ¿no? Que puede abarcar desde un acercamiento social anormal y una incapacidad para mantener la alternancia en una conversación, ¿no? O sea, poder sostener una conversación de ida y vuelta, ¿no? Cuando uno habla de comunicación, habla de lenguaje, la comunicación siempre tiene un emisor y un receptor, y hay un viaje entre emisor y receptor, o sea, tú conversas, la persona te escucha, recepciona, procesa, te responde, no hay una alternancia entre emisor y receptor, ¿no? Hay una relación de intereses y emociones y afectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativas de interacción social. Gracias. ¿No? Déficits en la conducta de comunicación no verbal que se usan en la comunicación social, o sea, dificultades para interpretar los gestos, dificultades para interpretar lo que la otra persona le puede estar diciendo sin necesidad de usar voz, ¿no? La comunicación, en realidad la comunicación verbal no es toda la comunicación, y tenemos mucha comunicación que es gestual, ¿no? O sea, a ver, me puedo dar cuenta si la gente está atenta, si la gente no está atenta, si la gente... Ah, gracias. Sí, que yo me estaba regulando aquí en la cajita. No, en realidad nosotros podemos interpretar lo que le está sucediendo a las personas con el simple hecho de verlas, ¿no? Si estás en un lugar, ¿qué pasa si tú le dices a tu compañero, le dices, mira a esa persona? Entonces el compañero puede mirar o puede girarse todo para mirar, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí. Y tú le dices, mira, y la otra persona se dice, no, disimula. ¿No? Pero frente a todo esto, la otra persona puede interpretar como que están mirando, están hablando de mí. O sea, hay comunicación. Ese tipo de acción nos dice algo, ¿no? Así como nos puede decir algo el gesto de una persona. Tú puedes mirar a alguien y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesto? No estoy molesto, sí, estás molesto, o algo tienes, ¿no? O las mamás que te ven al hijo, pero así llega a la casa y te pasó algo. No, te pasó algo. Entonces, no, la mamá tiene sexto sentido, pero te lee los gestos, la mirada. Eso es comunicación, ¿no? Eso es comunicación. Y realmente son cosas a las que tendríamos que empezar a llegar, porque muchas veces esto es la base para después llegar al lenguaje expresivo específicamente, ¿no? Es re importante cuando estén mirando cosas de lenguaje, bueno, sí, imagino que dentro de los talleres viene gente que hace lenguaje, son especialistas en lenguaje, les explicará todo esto y cómo los prerequisitos para llegar al lenguaje, el interés que necesito yo para poder comunicar. El lenguaje parece como una necesidad de querer decir algo o expresar algo, pero parte primero de una necesidad. No, si no tengo interés, me es muy difícil. Por eso hay muchísimos tratamientos que tratan de abordar desde el punto de vista del juego. El juego es básico, súper importante, porque es a través del juego en que el niño empieza a descubrir y empieza a tener una interacción y empieza a desarrollar una serie de habilidades en las cuales se puede poner en la situación del otro. O sea, puede interpretar lo que está pasando con el otro. ¿Qué pasa con muchos niños? Muchos niños no saben jugar. Entonces, al no saber jugar, no pueden leer las necesidades del otro, ¿no? Y se les bloquea la capacidad para poder comunicarse, porque no está leyendo lo que le pasa al otro, ¿sí? Excesiva fijación, se me movió esto, ¿no? Déficit en las conductas de comunicación no verbal, que se
se usan en la comunicación social, que pueden abarcar desde una comunicación poco integrada, tanto verbal como no verbal, pasando por las normalidades en el contacto visual y en el lenguaje corporal, o déficit en la comprensión y el uso de la comunicación no verbal, ¿no? Hasta la falta total de expresiones o gestos faciales. Y 3, déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones adecuadas a nivel de desarrollo, más allá de las establecidas con los cuidadores, o sea, la capacidad de desarrollar relación social con personas más allá de su entorno primario, ¿no? Esto abarca dificultades para mantener un comportamiento apropiado en distintos contextos sociales, ¿no? Pasando por las dificultades para compartir juegos imaginativos hasta la aparente ausencia de interés en las otras personas. Entonces, esto del juego imaginativo es una de las cosas que pueden ser premonitorias desde muy temprano, porque el niño está empezando a jugar con juego imaginativo desde qué edad. 2 años. ¿Sí? 2 años, y en realidad ahora estamos viendo niños más pequeños jugando, ¿sí? Jugando juego imaginativo. ¿Sí? Por ejemplo, los niñitos que están jugando a comerse cosas, eso ya es juego imaginativo, ¿no? Y que hace la imagen de que se está comiendo, o que te da un niñito, a los niños de ahí en medio, ya te pueden traer un platito y te hacen el ademán de que como que comas. Eso es juego imaginativo, eso es juego simbólico. Los esbozos, los primeros signos de que empieza el juego imaginativo, el juego simbólico, se da desde los estudios de desarrollo a partir de los 2 años, ¿sí? Y después la desarrollamos, o sea, el niño que se puede poner en la condición de ser Superman, o de ser el hombre araña, o etc, ¿no? O sea, el juego imaginativo parte desde edades tempranas. Por eso es tan importante mirar el juego típico, ¿no? Porque el juego típico, lo que los niños están haciendo a edades tempranas, puede ser premonitoras de que algo no está bien y podemos pedir servicios desde temprano. Los siguientes son los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas, ¿no? Que se manifiestan a nivel de los dos siguientes, al menos 2 de los siguientes puntos. O sea, de estos 4, 2 por lo menos tendrían que estar presentes para hablar del diagnóstico, ¿no? Habla de movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva, o sea, que es como que repite lo mismo, ¿no? Movimientos que pueden ser como estereotipados, como aleteos, o correr alrededor de algo, o agarrar un juguete, un objeto y girarlo, ¿no? Estereotipias motoras, ecolarias, manipulación repetitiva de objetos o frases idiosincráticas, ¿no? Excesiva fijación con las rutinas, ¿no? Patrones ritualizados de conducta verbal, no verbal, excesiva resistencia al cambio, ¿no? Entran en el tronco cuando se les cambia la rutina, ¿no? Intereses altamente restrictivos, o sea, intereses por cosas muy específicas, dinosaurios o planetas, y querer hacer lo mismo, ¿no? El tema puede ser cualquiera, pero es como que restricción a nivel de intereses. Y la hiper o la hiporreactividad, y a esto quería llegar, ¿no? La hiper o la hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusuales intereses en aspectos sensoriales del entorno, como aparente indiferencia al dolor, calor-frío, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, sentido del olfato, del tacto exacerbado, ¿sí? Fascinación por las luces o los objetos que ruedan, ¿sí? Y en este aspecto, no sé si esto en este aspecto del cuadro de la hiper o la hiporrespuesta y la hiporreactividad, ¿no? que ha sido incluida en este DSM-5 como novedad, porque en realidad la literatura, muchos profesionales afirmaban sobre los aspectos sensoriales y otros no estaban muy convencidos de que los temas sensoriales sean tan impactantes en las habilidades del desarrollo. ¿Sí? El DSM-5 lo incluye y lo que permite es que las personas puedan empezar a entender un poco más qué sucede con la hipo y la hiperrespuesta en niños con TEA. Si ustedes han leído biografías de personas adultas con autismo,
por ejemplo, a Temple Grandin, ¿no? Si la han leído o han leído a otro tipo de personas, ellos narran las dificultades que tenían a nivel sensorial. Y es interesante, o sea, si no lo han leído, o si no lo quieren leer, cuando lo lean, pero pueden ver las películas, porque las películas son, aparte de bonitas, son bien didácticas, bien claras. La necesidad, por ejemplo, de presión, ¿sí? De sentirte presionado. Por ejemplo, Temple Grandin inventa una máquina de abrazos. Entonces, su máquina de abrazos era como dos rodillos, en donde ella pasaba y los rodillos la presionaban, ¿no? Entonces, ella narra que esta máquina la calmaba, ¿no? ¿Perdón? La máquina de los abrazos, ¿sí? Entonces, sí, la máquina de los abrazos. Entonces, esto era una necesidad propioceptiva, esto de sentirte presionado. Muchos de los niños buscan esta información sensorial, ¿no? Y así como ellos, y muchos de las personas adultas que tienen lenguaje, que empiezan a narrar sus experiencias, lo que cuentan es cómo realmente su sistema nervioso interpreta las sensaciones de manera intensa. Algunos narran, por ejemplo, de que mantener el contacto visual les carga mucha energía, les cuesta mucho, o sea, es muy pesado. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos, mírame, y tú tienes así para que me mire, así, para que me mire. Y el niño está, no, el niño está mirando para el otro lado, porque no es que no quiera mirar, es que le demanda demasiada información para el niño a nivel visual, ¿no? Entonces, realmente hasta qué punto es como que un objetivo primordial de que el niño ¿sí? Y yo creo que una vez que uno empieza a entender los temas sensoriales, lo que te permite a ti es tener una amplitud para ver cuáles son los objetivos importantes que tú persigues con el niño, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Y de qué manera puedes ayudar a entender también el comportamiento. Yo creo que una vez que uno empieza a entender el comportamiento del otro, aprendemos a convivir y a respetarnos. Y es re importante. Yo sé que aquí hay papás y estamos hablando de integración sensorial para los niños, pero yo creo que si entendemos no solamente la sensorialidad, sino si entendemos las diferencias del otro, vamos a empezar a convivir mejor, vamos a empezar a entender mejor y vamos a tener más paciencia para entender y comprender. A veces nos saca de quicio que haya gente, vuelvo al ejemplo de la mesa, que se quiera subir a la mesa con el pie, porque dice, pero qué torpe, porque se choca cada rato, ¿por qué? ¿No? Y nos saca de quicio, pero en realidad si uno piensa en que hay una dificultad a nivel de la praxis, una incapacidad para poder planificar adecuadamente un movimiento, no estás pensando que el niño es torpe, estás pensando que tiene un problema de planificación motora, habrá que ayudarlo, ¿no? A nosotros nos llegan niños en que los papás te dicen, pero es que este niño no se puede subir al carro, todos los días le explico que ponga un pie con el otro pie y no puede subir al carro, ¿no? Y claro, pero si tú miras y evalúas y el niño tiene un problema de praxis, claro que no va a poder subir al carro por más que le expliques, ¿no? Porque claro, va a poder subir, ¿sí? Pero vamos a tener que ayudarlo entendiendo la dificultad que está teniendo para que pueda subir. Pero si tú de repente estás pensando en que le das una indicación verbal, cuando la explicación tendría que ser, mira, te toco, pones un pie aquí, te hago sentir el cuerpo y te vuelvo a hacer sentir la otra para que tú te puedas subir. Y levantando un poco la sensorialidad te puedas ayudar a hacer un mejor plan, porque la información que te viene a ti es tan poca que no la puedes mapear, ¿sí? No es que hayan personas que, wow, ¿cómo juegan al fútbol? No, el fútbol es una habilidad de praxis que se mejora con la práctica. Hay gente que es mucho más hábil y gente que es menos hábil, pero todos podemos llegar a jugar. De repente no a un mundial, pero todos podemos jugarlo y todos podemos disfrutarlo. O todos podemos bailar. A veces uno va bailando para acá y el otro se va para allá, ¿no? Todos van para allá y alguien va para acá, ¿no? Pero esta persona que se va para allá va a poder llegar a estar acá. Pueden haber estrategias, le damos la mano y la llevamos hacia allá.
¿no? Estrategias pueden haber, ¿sí? Pero van a llegar esas estrategias cuando entendamos la dificultad. Pero si nos reímos de la persona, nos burlamos de ella o no la entendemos, la persona A siempre lo va a hacer, B no va a querer hacerla, C se pierde de disfrutar porque claro que se siente relegada. Y a veces nosotros mismos somos los crueles. Nosotros mismos a veces somos los crueles que no entendemos o no tenemos la paciencia para, ¿no? Los síntomas deben estar en la primera infancia, ¿sí? Pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas capacidades. O sea, a veces no, es como que no se nota hasta que la demanda social es muy alta y la conjunción de síntomas limita y discapacita para el funcionamiento cotidiano. O sea, que este comportamiento te impida participar en la escuela, en el patio de recreos, en la fiesta, en la casa, ¿no? O sea, que te empiece a limitar el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Entonces, igual, lo que les explicaba al principio, así que lo vamos a pasar rápido, ¿no? Para procesar la información, lo que nosotros hacemos es modulamos la información. Entonces, registramos la información, ¿no? La información entra y nosotros regulamos la información, modulamos la información. Para que entendamos modular la información, es como cuando ustedes quieren escuchar una radio, ¿sí? Si la radio está en el 93.6 de la dial y tú lo pones en el 93.8, ¿cómo suena la radio? Shhh. Si la pones en el 93.4, shhh. Y si lo pones en el 93, escuchas otra radio, ¿sí? Para que entendamos un poco lo que es la modulación. La modulación es la cantidad de estímulo que podemos recibir y cómo lo graduamos para que entre la información, ¿sí? Entonces, una persona que tiene una dificultad para modular la información táctil, ¿qué le puede pasar? Que si yo la toco, si lo estamos poniendo como el ejemplo del radio, ¿qué sería? Si la toco, hace psh. O sea, es como que yo le hago así a ella y ella me pega o me saca el brazo o no quiere que la toque. ¿Sí? Porque estás teniendo como una sensación más fuerte de lo que deberíamos estar sintiendo. Por otro lado, si tienes a la persona que no está sintiendo como que del todo bien a nivel táctil, son esas personas que te abrazan, ¿sí? ¿No? Te abrazan fuertísimo, así, ¿no? O sea, necesitan más información sensorial de la que habitualmente tendría que necesitar para tener una interpretación de lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasaría si esto se da a nivel auditivo? Entonces, si le subo más arriba del dial, va a sentir como que ¡ah! Lo que yo estoy hablando así, empieza a sentirlo así. Y claro, ustedes mismos empiezan a hacer así, ¿sí? Pero así como estoy hablando re fuerte, no lo voy a volver a hacer porque ya mi voz es fuerte. Los niños están escuchando así. Por eso es que la licuadora, el avión, la aspiradora, la ilustradora y todo lo que termina en Dora los asusta, lloran, se tapan los oídos. Por supuesto que los fuegos artificiales, que son sonidos tan agudos y que aparecen de la nada, los espantan, porque son más sensibles a nivel auditivo. Ciertas voces, aquí no sé si hay maestros, y con todo respeto, no lo digo para dejar mal al maestro, pero a veces el maestro viene con la pandereta y canta, ¿cómo está, niño? ¿Cómo está? Con la pandereta y el niño, claro, que salta, porque claro, el sonido, la voz, nuestra voz, no nuestra voz. Entonces todo ello, así como yo estoy hablando y ustedes están registrando la información, una vez que ustedes registran la información, modulan la información. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, si yo estoy hablando, ese auditorio es bastante silencioso, pero estamos bien cerca de la avenida San Luis. Si, no sé si se escucha por momentos, si uno dice, si le digo, escuchen los autos, ¿sí? Hay autos,
Pero como nosotros estamos atentos a la charla y estamos atentos, si yo estoy hablando, hay un sonido y ustedes me están escuchando a mí, nuestro cerebro cierra estas vías para escuchar eso, ¿no? Porque creo que lo importante es que me escuchen a mí en este momento, ¿no es cierto? Entonces, como esto es más importante en este momento, su cerebro dice, escucha a este señor que está hablando y no escuches mucho a los carros. O esto de los carros o los claxons no es muy importante. ¿Qué pasa si no puedo hacer esta modulación? Escucho el carro, escucho a la persona que pasa, escucho a la mosca, la avispa, el cable, todo lo escucho. Entonces no me es fácil poderme concentrar porque toda la información sensorial auditiva está entrando por mi cabeza. ¿Sí? Entonces, esta es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Registra y modula. Pregunta. Por lo que tú dices, yo entiendo como que es un tema que no va a poder ser trabajado. Es decir, o sea, si mi hija, por ejemplo, tiene miedo a la licuadora y yo entiendo que es un tema sensorial, no la puedo exponer a eso porque es un tema que para ella es como que un ruido súper fuerte que no va a poder controlar. Y lo que a mí me decían, porque mi hija sí tiene un tema con la licuadora, por ejemplo, con la secadora. Es que le pongas la licuadora. Que poco a poco la vaya familiarizando. Eso es exposición al sonido. Mira, esto es muy frecuente. Cuando tú hablas de integración, hablas de que hay sistemas sensoriales que te pueden ayudar, ¿sí?, a decrecer la información de otro. O otros abordajes en los que te dicen, vamos acercándonos al elemento poco a poco. ¿Por qué? Porque los sistemas sensoriales tienen capacidad de habituarse. En algunos niños lo que pasa es que no tienen la capacidad de habituarse, por eso es que cada vez que lo escuchan, o sea, siempre lo escuchan, siempre lo escuchan. En este momento, o sea, nosotros que estoy yo hablando, ustedes llegan un momento en que los carros ni los van a sentir. Si yo les digo, escuchen los carros, o sea, el sonido está allí, pero ustedes se habituaron. Es como que si yo me voy a la playa contigo, vamos a escuchar, al llegar escuchamos shh, shh. Si tú estás conversando, estás tomando una cervecita, estás comiendo, el mar ni lo escuchas. ¿Se fue el mar? No se fue. Tú te habituaste. Son características de los sistemas sensoriales. Entonces, hacer aproximaciones con la licuadora no necesariamente te va a funcionar porque va a depender del tema sensorial que el niño tenga. O sea, tú le puedes hacer, yo puedo poner la licuadora, poner un video de la licuadora con bajo sonido, acercar al niño a que el niño prenda la licuadora, ¿no?, para que vea de dónde viene el sonido y anticipe que el sonido no le asuste. Puedo poner un audífono, ¿sí?, y prender la licuadora y que el audífono le quite, o poner algodoncito para disminuir un poco el sonido intenso, ¿sí?, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que hay que ver con el niño que es hiperactivo auditivo es qué tanto le puede resultar tener aproximaciones o qué tanto tienes que trabajar otros sistemas sensoriales para decrecer los niveles de estrés, como por ejemplo el sistema propioceptivo. Porque yo les puse el ejemplo a ustedes de qué cosas hacen cuando están con ansiedad. La licuadora te crea ansiedad, ¿sí? O muchas exposiciones a ciertos estímulos nos crean ansiedad. O sea, y como aparecen de la nada o de golpe, ¿no?, peor todavía, ¿sí? Cuando yo tengo un nivel de ansiedad, un nivel de estrés alto, ¿sí?, te pones más hipersensible. Si yo te digo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Gabriela. Si yo te digo, Gabriela, tienes que irte ahorita a los barracones del Callao a recoger un encargo para la charla. ¿Sí? Probablemente cuando tú vayas a los barracones del Callao te vuelvas hiperactiva, tranquila, ¿no?, y auditiva, porque vas a llegar y vas a estar. ¿Sí? Con todo respeto, si que hay alguien aquí de los barracones. Pero claro que si tú piensas en un lugar peligroso, lo que tú vas a pensar, tú te vas a poner en un nivel de estrés tan alto que es como que te digo, vamos al cementerio a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces la gente que tiene miedo a los fantasmas, todo le va a parecer que hay fantasmas. Cualquier cosita es como que porque estás en hiperalerta. Eso es lo que hacen los sistemas sensoriales cuando
estás en hiperalerta. O sea, el niño reactivo está así. Fíjense qué cansado, pobres niños. Es muy cansado estar así en hiperalerta siempre. Sí, pero ese es el claro ejemplo. O sea, nosotros no te pones, eres hiperreactiva, no, pero ciertas situaciones nos ponen más hiperreactivos. Eso es lo que pasa con niños que tienen temas con licuadoras o temas con ciertos sonidos, ¿no? Hay sistemas sensoriales que te pueden ayudar a decrecer la información sensorial, o hay otros tratamientos que te van a ayudar como la exposición y todo eso. O sea, lo que yo te digo no es que un niño no lo va a superar, o que la aproximación esté mal. Creo que lo importante de esto es que se comprenda que esto es neurológico y que es real. Sí, y que si no te va a funcionar, si ves que aproximaciones no te está sirviendo, probablemente lo que hay que hacer es otra cosa. Ayudarla de repente con algo más corporal o otros tipos de intervención para que ella pueda ayudarse a modular la información sensorial. Todos los sistemas sensoriales modulan, o sea, visualmente modulamos. Nosotros tenemos cosas que nos parecen muy brillantes y hay gente que no le parece tan brillante, ¿sí? Entonces, esa es una forma de modular la información sensorial. Hay gente que rápidamente puede ver en la oscuridad y hay gente que demora en que su visión se adapte para poder volver a mirar en la oscuridad. O sea, porque todos los sistemas sensoriales tienen esta capacidad, visualmente, auditivamente, gustativamente. Hay gente que te siente, o sea, claro, es hasta catadora, ¿no? Te siente de qué año fue la uva. Es tan fina, ¿no? Tan fina. Mientras que otros comemos ají y no nos pica nada. Te lo comen, ¿no? O sea, que unos son hiperreactivos, otros son hiporreactivos, o sea, pueden y necesitan más, y se echan más todos los ají rojos, ají amarillo, pan, todo, ¿no? Todo se echa, o sea, necesitas más gusto, olfato y dos sistemas sensoriales que, bueno, de repente muchos ya han escuchado aquí porque ya vienen haciendo tratamientos. El sistema propioceptivo y el sistema vestibular, que son dos sistemas sensoriales que están dentro de nuestro cuerpo, que dan información del cuerpo. O sea, gusto, olfato, tacto, oído y visión nos dan información del mundo. ¿Sí? O sea, tú ves, tú escuchas, tú pruebas, tú hueles, tú tocas, ¿no? Me sientes, me oyes, me escuchas, ¿no? Bien sensorial también. Entonces, tienes estos sistemas sensoriales, sí, pero tienes otros dos sistemas sensoriales. Si vuelvo al ejemplo de subirse a la mesa, digan, se ha pegado con la mesa. Para subirme a la mesa necesito receptores sensoriales que me digan hasta dónde puedo levantar la pierna y necesito ajustes posturales para no desbarrancarme de la mesa, ¿sí? Y equilibrio para subirme a la mesa. Equilibrio tiene que ver con vestibular, ajustes posturales con vestibular y propioceptivo, y dónde pongo mi pierna, qué tanta altura tengo que poner, cómo la debo de poner, es propioceptivo. Esos sistemas sensoriales, ¿sí? Nos ayudan, no pensamos en ello, pero esos sistemas sensoriales tienen que estar maduros cuando el niño nace. Cuando un niño nace y está pequeñito, no te mira, o sea, todavía no es que no te mire, pero no necesitas ser con tanto detalle como tenemos ahora la visión. Entonces un pequeñito mira, pero mira, tú no miras los colores, miras las sombras, ¿no? El escuchar tampoco necesita tanta discriminación auditiva, pero sí necesita tacto para comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú le pones el dedo a un bebé y hace, sí, que es el reflejo de succión, pero se activa por un aspecto táctil. ¿Sí? Y la actividad refleja de un bebé se activa por tacto, propiocepción o vestibular, o sea, para sobrevivir. Estos sistemas sensoriales tienen que estar mucho más maduros que los otros. No son más importantes que los otros, sino que tienen que estar mucho más maduros para darle paso al desarrollo de todas las habilidades para que después seamos ya más visuales y auditivos. Ahora somos más visuales, realmente la visión nos comanda, nos lleva, pero los otros sistemas sensoriales es como que no están dormidos, sino que van a trabajar en función a, ¿no? Entonces es como para que lo entiendas, que entendamos un poco, pero estos sistemas sensoriales
impacto, ahorita les respondo, tienen impacto en la manera como modulamos y en la manera como planificamos y hacemos acciones. ¿Sí? Entonces, hacia eso van nuestros sistemas sensoriales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y por eso, cuando los niños están pequeños, dejen que se ensucien, dejen que trepen, dejen que se avienten, que no se revienten la cabeza, por supuesto, pero, o sea, dejen que el niño, porque esto es un proceso, o sea, el desarrollo de la integración sensorial es un proceso natural. El ser humano busca la información sensorial. Cuando hay intervención es porque algo está haciendo de que, o lo ves muy exacerbado, o el niño no lo está buscando. Pero generalmente nuestras búsquedas de información sensorial son procesos naturales. El otro tema es que, lamentablemente, no sé si debo decir lamentablemente, pero si ustedes piensan en el desarrollo de la humanidad, el ser humano desde las cavernas hasta los años 80 jugó. Ahora tenemos niños tecnológicos que no juegan. Los niños ya no trepan a los árboles, ya no corren en la calle, no se caen, el raspón en la rodilla, o sea, no hay estos juegos que eran de movimiento, ni estos juegos que te preparaban, ¿no?, a todo lo que era la musculatura y te preparaba a todo lo que era la modulación. Y entonces, ¿qué pasa? Y si antes, si no te llamaban tus padres, tú ni regresabas a tu casa, podías jugar todo el santo día. Y lo otro es que tus juegos eran de correr, de alcanzarse, de chapar, de trepar, de aventarse, de rodar, de bicicleta. O sea, eran muchos juegos que te daban información sensorial. Y entrabas a la escuela a los 5 o a los 6, entonces tenías un montón de oportunidades. Pues ahora los niños entran a pre-kinder, a recontra-kinder, a pre-kinder, a kinder, y sacan el doctorado del kinder a los 5 años, porque saben que con su doctorado, su diploma, de 5 años haber estado en el pre-recontra-kinder. Entonces, claro, sin tampoco ofender a los maestros, pero en realidad, si bien es cierto que los niños pequeños, el aula de 2 años, los niños juegan, pero igual ya está limitado a un aula, a la silla, a que hagas, y si los nidos son competitivos, el niño tiene que salir escribiendo a los 4 años, y ya tiene que leer a los 5, ya tiene que saber, o sea, pasa por una serie de exigencias. No sé si en otros países sea así, pero en Perú uno visita un nido de 2, de 3 años y va viendo que hay una serie de exigencias, ¿no? Entonces, no todos los niños están preparados, y claro que empiezas a ver dificultades a nivel de procesamiento, porque claro que no has tenido las oportunidades para desarrollarlas en el entorno natural. Y lamentablemente esto va a seguir así. A menos que hagamos cambios a nivel de salud pública, como les digo, mayores exigencias de parques, y más que parques creo que seguridad, porque ahora da terror que los niños salgan a jugar a la calle. Pues, o sea, ¿quién deja a su hijo salir a la calle? Nadie. Si da miedo, se te roban, se lo raptan, se lo llevan, le pasa algo, o sea, no, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que nos está empujando a vivir cada vez más encerrados, que estos procesos se desarrollaban de manera natural. Pregunta. En la parte teórica quizás sea todo experto, como tal lo dice, pero a mí me cuesta todavía poder entenderlo en la práctica, cómo poder intervenir con un niño, como lo comentaba la señora. Claro, lo que... ¿Cómo sí. yo como mamá puedo ver o asegurarme de que estoy yendo bien en la parte de estimulación, como para favorecer a que esta niña se tranquilice ya en un momento, ¿no? Esté más estable cuando escucho el ruido? ¿Cómo yo, como mamá, puedo yo sentirme segura de que estoy yendo por el camino adecuado para esa estimulación? O sea, yo, mamá, que nunca supe nada. Lo que pasa es que para responderte tendrías que saber cuál es el camino que estás haciendo. Yo no sé qué estás haciendo, no tengo idea de cuál es o sea, el objetivo de la charla es entender estos procesos. O sea, el proceso hay que entenderlo como que la hiperreactividad auditiva está. ¿Qué sucede con la hiperreactividad auditiva? El oído lo que está haciendo es interpretar la información sensorial más fuerte de lo que lo debería interpretar. Lo que en este momento todos escuchamos en este nivel, la persona hiperreactiva lo va a escuchar. ¡Ah, sí! Entonces eso, por supuesto que te puede asustar, y te puede asustar porque son sonidos intensos o que aparecen a veces de la nada. ¿Qué puedes hacer? O sea, si tú identificas que tu niña está teniendo un tema
auditivo, lo primero que tienes que hacer es entender que eso es un problema auditivo y que es un problema de hiperactividad. Lo segundo puede ser que te ayude a anticiparla, como decirle, va a sonar la licuadora, mira, la voy a prender, o ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos porque yo voy a prender la licuadora? ¿Sí? Para que no tenga miedo de que esto, o sea, que ese ruido no es nocivo. Porque, a ver, y para que cerremos esto, ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos hemos sido animales. Bueno, algunos todavía son animales, ¿no? Pero los seres humanos hemos sido animales. Entonces, como hemos sido animales, tenemos mecanismos de protección y mecanismos de discriminación y de habilidad. Pero nuestros mecanismos de protección son primitivos. O sea, el ser humano vivía en la selva, no venía un tigre diente de sable y se lo tragaba si no estaba alerta. ¿Sí? O sea, venía de eso. Nuestro cuerpo, ¿qué hace? O huye, o se enfrenta, o se paraliza. Ese es un mecanismo primitivo. Está comandado por el sistema límbico. ¿Sí? Estas cosas que no puedo procesar, las siento como nocivas. Entonces, ¿qué hago? Lloro, grito, me aviento o te hago una rabieta. Esa es la respuesta que se hacía cuando éramos animales y vivíamos en las cavernas. Como el ser humano ha ido evolucionando, estos mecanismos no los necesitamos tan intensos como en esos tiempos, pero todavía están. Entonces hay cosas que nos hacen reaccionar de manera primitiva. Por eso es que también tenemos comportamiento primitivo. No todos nosotros, hay momentos en que nos desesperamos, gritamos, nos aventamos, lloramos, pataleamos, porque son mecanismos primitivos. Si tú empiezas a leer inteligencia emocional te dice cálmate, respira, entiende, pero son mecanismos primitivos. Si la niña se asustó con la licuadora, muchos de estos recuerdos se van al sistema límbico. El sistema límbico es como un cerebro chiquito, primitivo. ¿Sí? O sea, tenemos la corteza que nos comanda con habilidades en destreza motora, visual, pero tenemos en nuestro sistema nervioso un cerebro más chiquitito que es el sistema límbico que te dice eso es peligroso, eso es peligroso, eso es peligroso. Entonces se reactiva. Entonces, por eso es que cuando hablamos de intervenciones como integración sensorial, que no es la única, si yo te estoy hablando de integración sensorial para que entiendas el mecanismo, pero cuando hablamos de intervención es otra cosa, ¿sí? Pero para que tú entiendas, los sistemas sensoriales ayudan a otros a que no estén tan hiperactivos o levanten la información sensorial. Por eso es que les decía, ¿qué haces? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los barracones. Si tú te vas a los barracones y estás así de hiperalerta, ¿qué puedes hacer para estar tranquila? Ir con un policía. 1. 2, ir con alguien, ¿no? Ir agarrado de alguien. ¿Sí? Como tú vas agarrado de alguien, te da tranquilidad. Y en el día, en la noche no. En la noche no, pero te puede dar tranquilidad, ¿sí? O te puede dar tranquilidad y más tenso, qué sé yo, ¿no? Están preparados, ¿sí? Tu cuerpo lo que va a buscar es, probablemente va a buscar otro sistema sensorial que te ayude. Lo mismo te decía, si tú estás tensa, ¿te acuerdas que les pregunté? ¿Qué haces si estás tenso, estás estresado? Comes. Entonces, comer una cosa crujiente me decrece esta hiperreactividad que puedo tener. Porque cuando uno está estresado y viene alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? No me hables ni me toques. ¿Sí? ¿Sí? No todo, por supuesto, pero hay gente, como para graficarlo y entenderlo. ¿Sí? Entonces, hay ciertos sistemas sensoriales que pueden ayudar a otros a disminuir sus niveles de poca modulación. ¿Sí? Nosotros es como que, no sé si tengo la cosa. Esta raya, esta es para graficarlo, ¿sí? Esta raya verde fosforescente es la línea de la modulación, ¿sí? O sea, a ver, tipo así. Es como que
miren, este niño que está escribiendo, que está así. Para tú estar en un estado de alerta óptimo, tu modulación hace esto, ¿no? O sea, ¿por qué no es una línea recta? Porque nuestra alerta no se mantiene recta. O sea, yo ahorita, por ejemplo, ya mi alerta se me va a empezar a bajar y probablemente ya mi charla empiece a crecer, porque mi alerta ya se está acabando, ¿sí? Entonces, vine así como que muy eufórico y alegre y después voy bajando. Entonces mi alerta hace esto, se ondula. Esta línea está en todos los sistemas sensoriales: visión, audición, tacto, gusto, olfato, propiocepción, vestibular. Todas hacen esto, ¿sí? ¿Qué significaría esta línea que se va hacia arriba? ¿Qué creen? Que es muy sensible, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que hay un estímulo y ese estímulo dispara, o sea, un estímulo que es pequeñito, y por eso les digo que esto es neurológico, porque es un estímulo en un umbral, es un estímulo como la licuadora. La licuadora, ¿a quién de este auditorio asusta la licuadora? Al pequeño, a ti, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero te pones así, ¿sí? Entonces uno la aprendes, ¿no? Porque la aprendes, sí, pero la usas. ¿Usas bastante? Compras todo licuado. Ahí están las alternativas. Fíjate, lo que sucede es que, ¿tú qué sientes con la licuadora? Te desespera, te altera. Es que soy ¿No? Porque hay una hiperrespuesta con esto. Claro, pero hay una hiperrespuesta con esto. Es demasiado. Y lo mismo va a pasar, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno está en lugares muy ruidosos, ¿no? Uno se va. Aquí la gente disfruta. ¿Quiénes disfrutan las discotecas? ¿Sí? Hay gente que no la disfruta. O sea, ir a la discoteca es un martirio, porque la bulla, las luces, el humo, la gente, el olor, todo, es demasiada información sensorial. ¿Sí? Esos son nuestros estilos sensoriales. Entonces, lo importante aquí es entenderlo para poder buscar la estrategia. ¿Sí? Ahorita te respondo a la pregunta. Fíjense, esta línea morada parte de abajo, o sea que una muy chiquitita te dispara hacia arriba, como podría ser la licuadora. La licuadora no es un sonido estridente, y si lo pones en 1, menos. Si lo pones en 6 para hacer pisco sour y moler hielo, ahí sí suena. Pero si licúas algo muy en 1, no es tan estridente, no suena tan. La aspiradora no es tan estridente, ¿no? ¿Sí? Sonidos, hay gente que es tan hipersensitiva que a veces el ruido de aviones, de carros, de motos, la altera. ¿Sí? Entonces, esto sucede, un estímulo pequeñito y levanta hacia arriba. ¿Sí? Entonces tienen estas respuestas. Y porque hay mucha bulla y sí hay todo esto, pero también eso ya es más fino. Hay sonidos que los decibeles, la forma como llega, ¿sí? Entonces a veces el sonido, la bulla, si bien es cierto es mucho más alta, no es como que tan como un ruido como la licuadora o la secadora, ¿sí? Esos ruidos son, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando, el año pasado estaban construyendo un edificio al costado, el taladro, o sea, y miren, estaba al costado, el taladro no sonaba al lado nuestro, pero sonaba, y los niños eran, o sea, teníamos que trabajar y decíamos, esos todavía están hiperactivos, y teníamos que prepararnos a nivel corporal para que el ruido no los altere de esta manera, porque el taladro, y pasaban carros mucho más fuertes, había mucho más bulla, yo estaba cantando fuerte, o sea, había sonidos más fuertes, pero el taladro, ¿por qué? ¿Saben por qué es? Porque el sistema límbico identificó
esos sonidos, y esos sonidos fueron los que te asustaron, ¿no? O sea, quedan en esta memoria, ¿no? Por eso es que hay otros sistemas que te pueden ayudar a regular. La propiocepción es uno de ellos, ayuda muchísimo a poder regular la información sensorial. Ya son las 8. ¿Hasta qué hora es? 8:30. 15 minutos más. ¡Wow! La tercera de la diapositiva. Bueno, y lo otro es aquí. Aquí. O sea, el que está acá abajo, el que no llega a la línea típica y se queda abajo. Si este de abajo necesita mucha información sensorial. Mucha. Entonces pueden ser estos niños o que se mueven mucho están moviéndose porque necesitan mucho, que agarran fuerte, que te abrazan fuertísimo, ¿no? Que parece que están aplastando todo, que chancan, ¿no? Estos niños, o los niños que pareciera que están como letárgicos, como medio dormidos, ¿no? Por eso, la hiperrespuesta no es hiperactividad. No confundamos hiperactividad con hiperrespuesta, porque yo puedo ser hiperreactivo y también ser hiperactivo, y puedo ser hiperreactivo y ser hipoactivo. O sea, puedo ser hiperreactivo, o sea que táctilmente, por ejemplo, lo siento más, soy hiperreactivo, ¿no es cierto? Pero mi conducta puede ser de moverme mucho para decrecer esto que me toca. Entonces, como me tocas mucho, me fastidia. Entonces me muevo, te empujo, me voy acá, allá, exacto, para disminuir esta sensación que me fastidia. O me quedo quietecito y que nadie me toque. ¿Sí? Entonces, conductualmente me puedo ver hipoactivo o hiperactivo, pero sensorialmente soy hiperreactivo. Por eso es que hiperreactividad no es hiperactividad, para que quede claro, ¿sí? O el hiporreactivo se puede mover mucho o se queda como letárgico, como adormecido. Entonces, los conceptos para que no se confundan, ¿sí? O sea, el niño que es hiperactivo no necesariamente es que sea hiperreactivo, ¿sí? Uno está en función a umbrales neurológicos y el otro es conducta, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Entonces está el que se para de cabeza, ¿no? O el que se está como durmiendo, ¿ven? Así como adormecido, o el que se está parando de cabeza. O sea, tenemos los patrones comportamentales son distintos, pero como esta charla es sensorial, para que entendamos cómo el sistema nervioso está funcionando, es nuestro sistema nervioso entra una información, modula, y una vez que modula, damos una respuesta. ¿Sí? Por eso es la respuesta, la licuadora suena fuerte, la respuesta me tapo el oído o me voy corriendo. O licúo, o la miro, o no me importa. O sea, tienes una respuesta frente a eso. Ese es el comportamiento frente a... Sí, pero el umbral lo que va a hacer es modular esta información. ¿Es relevante? No es relevante. ¿Es importante? No es importante. ¿Me asusta? No me asusta. No es que el cerebro se esté preguntando eso, pero eso es lo que más o menos es lo que haces. ¿Sí? Con todos los sistemas sensoriales. Sí, eso es lo que nos sucede. Cuando estaba explicando los signos de TEA y decía hiper o hiporrespuesta, se está refiriendo a esto, a modulación sensorial. Y la modulación sensorial tiene que ver con el alerta. ¿Tú crees que un niño que tiene una hiperreactividad auditiva disfruta de todo la escuela? No. Está en alerta, porque los sonidos, la campana, la pandereta, los niños que gritan en el patio, ciertas voces de niños o ciertas voces de maestros,
me puede poner en hiperalerta. Y al estar en hiperalerta, que es una situación como de estrés, el estrés nos cansa, y al estar cansado, no aprendo. ¿Sí? O táctilmente, si soy hiperreactivo táctil, estoy pendiente de que si me tocan, de que si me agarran, de que si, o sea, no, porque me molestan, o me molestan ciertas cosas ahí, estoy en hiperalerta, y al estar en hiperalerta estoy en estrés, y al estar en estrés no es lo óptimo. Por eso es que hay niños que no disfrutan la fiesta de cumpleaños, hay ciertas comidas, ¿no? Ciertas situaciones escolares, como por ejemplo niños en pre-kinder o en kindergarten juegan con arena, con goma, con lana. No, o sea, no. Es muy difícil tocarlas, agarrarlas, porque están sintiendo más. Lo tocan, ¿no? Hasta náuseas, ¿no? Entonces, ¿pueden haber intervenciones? Sí. ¿Puede haber intervención? Sí. ¿No? O pueden haber adecuaciones. Y esa es la diferencia. Hay adecuaciones y modificaciones del ambiente y hay tratamientos específicos. ¿Qué puede ser una adecuación en el ambiente con un niño hiperreactivo táctil? Bueno, te vas a hacer la témpera, tienes un trapito al costado, apenas te ensucias, te limpias, ¿no? Puedes usar un pincel y no usar los dedos. Si la maestra entiende que el niño es hiperreactivo, no lo va a obligar a usar los dedos. ¿Para qué? Puede usar un pincel, ¿no? O no lo va a obligar a entrar a la arena. ¿Para qué? Como parte de su intervención en aula. Si para el padre de familia es importante que el niño entre en la arena, porque para él es importante que vaya a la playa, lo trabajas. Pero si no es importante ir a la playa, o nunca vas a la playa, ¿para qué te matas tratando de mejorarlo o cambiarlo? Porque son estilos, son formas. Entonces el niño puede entrar a la arena con sus medias. Igual no tolera, por ejemplo, el balanceo, pero sin embargo el profesor les hace. Digamos que está actuando bien. Pues, lo que pasa es que no diría si está bien o mal. Va a depender del objetivo académico. El maestro estará usando un objetivo académico. Mira, para mí, como te lo digo, yo tengo trabajando en integración sensorial 20 años. Para mí no es importante que el niño se suba al columpio. O sea, el columpio, a menos que el objetivo sea disfrutar del parque, y ese es tu objetivo. Pero, ¿qué cosas veo en el sistema vestibular que se estimula con un columpio? Integración bilateral, anticipación, capacidad para habilidades de equilibrio, control postural, ajustes posturales, precisión visual. O sea, esos son los productos del sistema vestibular. Entonces, ¿por qué lo trabajo? Porque necesito desarrollar esas habilidades. Sí. O sea, si tú me ves en terapia subido con un niño con el columpio, me dirás, pero Jaime se la pasa en el columpio. O sea, el columpio, ¿cuántas veces te subes un columpio en tu vida? Sí, pero yo estoy buscando lo que está detrás. ¿Cómo potencio ese sistema vestibular? Y el arte de la terapia está en saber qué receptores son los que se activan, cuánto tiempo se debe activar un receptor sensorial, si el estímulo es lineal, rotatorio, angular, o sea, eso ya es terapia, eso es intervención terapéutica, es lo que viene de un sistema sensorial. Pero ¿por qué si le diría a una mamá, sí, llévelo al parque y se columpie? Porque así se potencia. Lo que te decía, ¿qué hacían los niños cuando jugaban solos? Pero, claro, a ver, pero el sistema vestibular lo puedes desarrollar, por ejemplo, saltando en una cama saltarina, trepando, pasando un pasamanos, usando un carrito boca abajo. O sea, hay muchas formas de estimular el sistema vestibular sin necesidad de subirlo a un columpio. Si el niño es hiperreactivo estimular, le diría al maestro, no lo suba a un columpio. ¿Qué significa hiperreactivo? Es lo que te estaba explicando. ¿Busca la sensación vestibular? No, el hiperreactivo vestibular es aquel que se va a asustar con el movimiento. O sea, la hiperrespuesta va a ser una respuesta exagerada. ¿Tú te deberías asustar si te subes un columpio? No. No, o sea, lo normal de subirte un columpio es que tú disfrutes más. El columpio es algo que disfrutamos. Es más, ¿qué hace una mamá cuando carga a su bebé para calmarlo? Es estimular.
El sistema vestibular es un sistema que te regula, es vestibular, sí. Pero hay niños que tienen una hiperrespuesta ante este estímulo, o sea, una reacción exagerada a un columpio, o es más, no solamente un columpio, a que te saquen del piso. Te saco del piso y ya es una respuesta exagerada. Eso es el sistema vestibular. Ese sería un niño inseguro gravitacional o un niño que tiene una aversión al movimiento. Son las cosas que se ven a nivel sensorial en los problemas de modulación. Cuando uno habla de un problema de modulación, habla de un tema de hiperreactividad táctil o defensividad táctil y la hiperrespuesta vestibular, que es inseguridad gravitacional o aversión al movimiento. Hijito, una vez fuimos al parque en la Cama Santarina Grande, sus primas son adolescentes, y de ahí de la Cama Santarina, Claro, hicieron volar hasta el cielo. pero él le gustaba eso. Claro, está en el otro lado, desde abajo. El que necesita mucha información y probablemente busque mucha información sensorial. Eso es Hipo. Ahora, no sé si su niño sea hipo, porque esa es una situación aislada, ¿no? Pero en el hipotético caso de que el niño le encante saltar así, aventarse, mucha información de movimiento, lo subes a un columpio y quiere que lo subas hasta el techo, y si giras así es mejor, y sales así, y sigues y dices más. Ese es un niño hiporreactivo. ¿Sí? Ahora, sí, con esto cierro. Ahora, esto tiene que impactar en el alerta. Todo esto impacta en el alerta. Por ejemplo, niños que tú les dices, Pepito, 5 veces. Entonces su alerta, como que, ¿no? Tú ves que hay entrada de información sensorial y Pepito te responde la segunda, quiere decir que la alerta sí sube con esa información sensorial. Buen camino. Información sensorial lo puede ayudar a mantener el nivel de alerta. ¿Sí? Pregunta. La última pregunta, un niño TEA básicamente, ¿no? Sugiere como para un poco calmarlo esa ansiedad o irritabilidad, tener de repente algún tipo de juego en casa, si es si la madre, o sea, una persona tiene un niño TEA, sugerentes que tener algunos juegos que le ayuden a la parte de la propiocepción, sí, de balanceo, alineamiento. Son estrategias sensoriales, puede ser saltar, puede ser que lo abrace. Si hay ciertas, por ejemplo, la licuadora, vuelvo a la licuadora, si la licuadora te asusta, podrías abrazar al niño antes de que la licuadora la prenda, y darle información propioceptiva antes, para ya prepararlo. No, lo que le pedí ¿No? era... Sí, te estoy entendiendo. La pregunta es, si necesitas cosas, ¿puedes tener juegos? Claro que sí. Puedes tener un saltarín, puedes saltar. Sí, pero igual puedes hacer cosas tú sin necesidad de juegos. Sí, o sea, si tiene un espacio libre. si tienes un ideal, Perfecto, sería si tienes eso, ¿no? ideal, claro que sí. Perfecto. Ahora, esos espacios, si tú tienes claro el perfil sensorial del niño, te va a ayudar más. Porque si el niño es hiperreactivo y le estás poniendo un columpio, no te sirve. ¿No? Pero algún juego le va a calmar. ¿verdad? Hay juegos que te van a Le va a calmar. dar alguna respuesta, ¿no? Una consultita. Quedó Es corto. muy inquieto y está de un lado para otro. Lo que pasa es que si está muy inquieto, es muy así como que no sé por qué está muy inquieto. Yo también soy inquieto y me muevo de aquí No, para pero allá. se le da por correr de la nada. Habría que saber qué es lo que hace que el niño corra de aquí para allá. Habría que mirarlo. O sea, es muy amplia la pregunta. Pueden ser varias Está viendo un cosas. video, por ejemplo, o el volumen alto y también se pone. Sí, podría ser que está buscando información y de repente podría ayudar a que darle un video de con una manta pesada o algo. ¿No? Pero habría que saber qué cosa es para poder ayudar específicamente. Sí. Bueno, yo creo que ya acabamos. Sí, disculpen, de repente nos faltó tiempo, ya Milagros hará un nuevo taller otro día y podamos hablar un poco más profundo. Mi correo es este. Este es mi correo en la página web de la institución en donde trabajo.
Yo soy Jaime Flores, me demoro en contestar, pero contesto. Y ahí ponen arriba la charla, y no, la charla soy heurística, entonces para poder tener pendiente, ¿no? Y esa frase que dice, la felicidad no es la ausencia de los problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos. Yo creo que hay que salir adelante con todo lo que se nos viene en la vida, son retos que hacen la vida, creo que va a ser hermosa, porque nos enfrenta a situaciones nuevas y nos hace crecer como seres humanos. Gracias.